para los que se las perdieron, pues que las puedan ver. Aspiraré a hacer eso este fin de semana. Tener listas de estas enseñanzas para que las puedan ver o las puedan rescatar. Esta noche continuamos con el estudio del libro de Hebreos. Bueno, ya empezó la tecnología. Ok. Ahí ya se empiezan a ver las diapositivas. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Entonces, en esta noche vamos a estar trabajando sobre los capítulos 5 y 6 de esta carta a los hebreos y vamos a estar hablando del ministerio de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por nosotros? Y si entendemos lo que Jesús hizo a favor de nosotros, pues, ¿qué deberíamos hacer nosotros en contraprestación? ¿Cómo deberíamos responder nosotros a ese ministerio de Jesús a nuestro favor? Entonces, el primer punto es entender que Jesús en estos momentos es nuestro sumo sacerdote y el ministerio de él, el ministerio principal de Jesús hoy es estar orando e intercediendo a favor de nosotros delante del trono de gloria del Padre Celestial. Él está también presentando su sangre, que es una sangre viva, que habla a favor de nosotros. Es una sangre que ha expiado nuestros pecados, que ha roto el poder del pecado y el poder de la muerte sobre nuestras vidas. Y es una sangre a través de la cual tenemos paz con Dios. Entonces, pues a grosso modo, esa es la idea central de esta primera parte de la charla de esta noche. Lo que está haciendo Jesús a favor de nosotros. Entonces, si alguien puede ayudarnos leyendo en el capítulo 5, los versículos 1 al 6. Puede sacar su Biblia impresa, puede sacar su Biblia electrónica. Bueno, yo quiero leer. Sigue. Listo. Todo sumo sacerdote es elegido de entre los hombres. Este sacerdote está encargado de ayudar al pueblo en su servicio a Dios, haciendo ofrendas y sacrificio por los pecados. Él es un hombre débil como los demás, por eso es comprensivo con los que pecan por ignorancia. El sumo sacerdote ofrece sacrificios por los pecados de la gente, pero como él también tiene debilidades, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Es un honor ser un sumo sacerdote, pero nadie elige por sí mismo es un honor ser un sumo sacerdote, pero nadie elige por sí mismo este trabajo, sino que tiene que ser llamado por Dios, tal como fue llamado a Aarón. Lo mismo sucede con Cristo. No fue él, sino Dios, quien le dio el honor de ser su sumo sacerdote. Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Y en otro texto dice: serás sacerdote para siempre, de la misma manera que Melquisedec. Gracias. Bueno, entonces aquí hay una comparación entre el sacerdocio
que Dios inauguró en Israel por medio de Moisés y de Aarón. Y por el otro lado, el sacerdocio por medio de Jesús. El sacerdocio de Aarón, el sacerdocio según la ley, se inició como consecuencia del pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. El sacerdocio de Jesús se inició con el pacto que hizo Dios no solamente con Israel, sino con toda la humanidad en el monte Calvario, cuando Jesús ofreció el sacrificio perfecto a favor de nosotros. Pero todo sumo sacerdote debe tener las características que se están enumerando aquí en este texto. ¿Qué es lo importante? Que desde el punto de vista de Dios, ser sumo sacerdote no es para el que quiera. Es decir, usted quiere ser sumo sacerdote, pues no puede ser sumo sacerdote. Para que sea sumo sacerdote tiene que tener un llamado especial de Dios. Dios llamó a Moisés y por medio de Moisés nombró a Aarón como sumo sacerdote. Y de ahí en adelante los sumos sacerdotes tenían que ser miembros de la familia de Aarón. Aarón tuvo 3 hijos, Eliab, Nadab y Eliezer. Los 2 primeros quisieron hacer las cosas a su manera y Dios los consumió. Dice que salió fuego del altar y los consumió. Y quedó Eliezer. Entonces, no solamente tenían que ser descendientes de Aarón, sino descendientes de Aarón por medio del clan de Eliezer o Eliezer. Y estos tenían el llamado de Dios. En los días de Jesús, las cosas habían cambiado, porque desde el año 63 antes de Cristo, el cargo de sumo sacerdote empezó a ser controlado por los procuradores romanos. Entonces ya no se trataba de que llegara ahí un descendiente de Aarón por la línea de Eliezer, sino que el procurador romano nombraba al sumo sacerdote, es decir, rompió con lo estipulado en el pacto del Sinaí. La nación de Israel, las pocas tribus que quedaban reunidas en el territorio de Judá, pues habían perdido ese privilegio que Dios les había dado de tener un sumo sacerdote instaurado por Dios. Los procuradores romanos nombraban a los sumos sacerdotes primero por razones políticas, es decir, tenía que ser un sumo sacerdote partidario del gobierno romano, y en segundo lugar tenía que ser de una familia rica y poderosa, porque normalmente algún miembro de las principales familias quería ocupar ese cargo y además de la lealtad a Roma, le ofrecían dinero al procurador. Entonces, pues el procurador, además de asegurarse de la alianza con Roma, pues se aseguraba una muy jugosa comisión técnica por nombrar a fulano, a mengano, que tuviera poder y dinero como sumo sacerdote. Pero a partir del pacto que se hizo en la cruz del Calvario, solo hay un sumo sacerdote que es Jesús. En latín, la expresión hebrea que nosotros traducimos sumo sacerdote es Pontifex Maximus.
El Pontifex Maximus en Roma era un cargo religioso, pero era también un cargo político. Entonces, en la época de la República, si usted quería llegar al cargo más alto de la República, que era ser cónsul, primero tenía que ser Pontifex Maximus. Pontifex quiere decir el que construye puentes. Entonces, lo que quería decir este cargo era que era un sacerdote de los dioses, el sacerdote de más alto rango entre todo el cuerpo sacerdotal, y él era un puente entre los dioses y el pueblo romano. Hoy en día los papas conservan este título romano de Pontifex Maximus, porque ellos se consideran a sí mismos el puente entre Dios y los hombres. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice otra cosa. La Biblia está hablando primero del sacerdote arónico, y aquí en el libro de Hebreos nos está haciendo un paralelo en estos versículos entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Jesús, de acuerdo con los requisitos que Dios dio por medio de la ley. Entonces, el primer requisito es que si era un sumo sacerdote, una persona que iba a hablar, a interceder, a ser el puente entre Dios y su pueblo, pues tenía que ser alguien que se identificara primero con su pueblo, es decir, tenía que ser humano, y en segundo lugar, pues tenía que ser llamado por Dios, es decir, tenía que tener el acuerdo de las dos partes que iba a unir. Entonces, los sacerdotes del orden de Aarón venían de la tribu de Leví y del clan de Eliezer. Entonces vemos que cumplía con el requisito de ser humano. Pero resulta que Jesús también fue 100% hombre cuando se encarnó. Y se encarnó porque Dios lo llamó a eso. Pero el llamado que le hizo Dios a Jesús es diferente al llamado que le hizo a Aarón y a sus descendientes. Aarón y sus descendientes son sacerdotes de acuerdo con los requisitos de la ley que se promulgó en el monte Sinaí. Y pues había que estar nombrando periódicamente un nuevo sumo sacerdote, porque estos sumos sacerdotes morían. La segunda característica era que tenían que presentar los sacrificios u ofrendas por el pecado delante de Dios. Entonces ellos ofrecían el sacrificio a favor del pueblo, pero siempre lo primero que tenían que hacer era ofrecer un sacrificio por su propio pecado, porque eran humanos. En cambio, Jesús nunca tuvo necesidad de presentar un sacrificio por su pecado, porque aunque él fue 100% humano, también es 100% Dios. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús en los comienzos de su ministerio, él le decía a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesús presenta el sacrificio a favor de la humanidad, pero es el sacrificio perfecto. Los sumos sacerdotes arónicos tenían que estar presentando cada ratico sacrificios por sus propios pecados, por los pecados de los israelitas. Pero Jesús solamente ha presentado un sacrificio a favor de toda la humanidad, y ese es un sacrificio perfecto. La sangre de los animales cubría por un tiempo el pecado. La sangre de Jesús no solamente cubrió nuestros pecados, sino que los borró. Y es más, hoy todavía esa sangre viva está hablando a favor nuestro delante de la presencia del Padre.
Lo tercero, pues tenía que ser paciente con los pecadores, y pues a los sacerdotes del linaje de Aarón les quedaba fácil porque ellos también eran pecadores y entendían lo que era ser pecador. Jesús también, por el hecho de haberse hecho humano como nosotros, entiende lo que es vivir en este mundo caído, en este mundo contaminado por el pecado, pero con una diferencia. Él nunca pecó. Y por eso Él puede obrar no solamente una expiación, sino resolver de manera definitiva y final el problema del pecado. Es decir, Jesús nos trae la salvación definitiva. Los sacerdotes descendientes de Aarón, pues ellos funcionaban, porque como vimos a partir del año 63 a.C., cuando Pompeyo entró en Jerusalén, destituyó al sumo sacerdote que había y nombró uno por política, pues ellos funcionaban de acuerdo con los preceptos de la ley de Moisés, mientras que Jesús no funciona con base en la ley, sino con base en el orden de Melquisedec. Bueno, el versículo 7 dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aquí es bueno hacer una aclaración. Jesús no le tenía miedo a morir. Recordemos que unos días antes de su arresto, Él había levantado de la muerte a Lázaro, y Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Entonces a Jesús no le preocupaba la muerte física. Entonces, ¿por qué Jesús estaba clamando en el huerto de Getsemaní? Sí estaba clamando porque iba a tener que encarar la muerte, pero no la muerte física. Iba a tener que encarar algo que él no conocía, que era la muerte espiritual. Recordemos que muerte es separación. El Padre y el Hijo nunca habían estado separados, pero por el hecho de que Dios iba a cargar sobre él el pecado de todo el mundo, ese pecado iba a producir una separación entre el Padre y el Hijo. Es decir, se iba a producir, por decirlo de esta manera, una fractura dentro de Dios, porque el Padre y el Hijo iban a quedar separados. ¿Sí? Pero aunque eso era algo que nunca había ocurrido, Jesús escogió obedecerle al Padre a pesar de lo terrible que iba a ser enfrentar esa separación con respecto a él. Y obedeció. ¿Qué iba a pasar después de esa ruptura? Él no sabía. Como humano, no lo sabía. Pero de todos modos, como hijo, lo único que entendió es que si obedecía, el Padre lo iba a respaldar. ¿A usted le ha pasado que usted ora y da la sensación de que Dios no escucha sus oraciones? ¿Le ha pasado eso? Pues una lección bien importante que podemos sacar de este versículo es la sumisión y la obediencia. Son diferentes, pero van de la mano.
Jesús se sometió, es decir, decidió ponerse bajo la autoridad de Dios, y como se puso bajo la autoridad de Dios, el resultado fue obedecer, aunque él no sabía qué iba a pasar. Pero un truquito, si nosotros queremos que Dios conteste nuestras oraciones, es que la actitud de nuestro corazón debe ser una actitud dócil, sumisa. Es decir, si yo me acerco a Dios en oración, pues no debe ser para presentarle el listado de yo quiero, dame, yo quiero, dame. ¿Sí? Yo quiero celular, yo quiero carro, yo quiero casa, yo quiero vacaciones, yo quiero finca, etcétera, etcétera, etcétera. Sino, como decía Jesús, hágase tu voluntad aquí en la tierra, aquí en mi vida, del mismo modo que en el cielo. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, es porque estoy buscando ponerme bajo su autoridad y obedecer, es decir, hacer lo que Él dispone. Cuando yo me acerco a Dios con esta actitud de sumisión y obediencia, téngalo por seguro que no solamente Dios va a escuchar sus oraciones, sino que las va a responder. Porque Dios nunca deja en el aire, Dios nunca deja sin respuesta la obediencia de sus hijos. Entonces, primera cosa que nosotros podemos hacer como resultado de entender lo que Jesús hace por nosotros, que nos podemos acercar al Padre, pero siempre con sumisión, es decir, sometidos a su voluntad y con obediencia. ¿Alguien nos puede leer, por favor, los versículos 8 al 10? Aunque era hijo de crecimiento, aprendió a obedecer. 5:8, Hebreos 5:9. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote, según el orden de la Escritura. Bueno, entonces, dos cosas importantes en estos versículos. Jesús aprendió la obediencia. Pues Jesús compartía la gloria de Dios antes de venir aquí a este mundo. Y pues digamos, la obediencia estaba implícita en el someterse los unos a los otros dentro de la Trinidad. En la Trinidad no hay una escala jerárquica vertical, sino que el Hijo se somete al Padre, el Espíritu se somete al Hijo, libremente. Recordemos que son tres personas diferentes, pero es un solo Dios, no tres dioses. ¿Sí? Y el sometimiento viene asociado a la confianza. Y la consecuencia del sometimiento es la obediencia. ¿Sí? Y lo segundo es que Jesús tenía una misión que cumplir, pero no era la que él quería, era la que Dios le asignó. Y lo que Dios le asignó fue ser sumo sacerdote, es decir, el que construye un puente entre la humanidad y Dios según el orden de Melquisedec. Pero para poder hacer eso, Jesús se hizo humano como nosotros, y eso ya lo habíamos visto en el capítulo 2. Y aquí él aprendió obediencia, no solamente sometimiento, aprendió la obediencia, porque él vivió en este mundo y Jesús tuvo que soportar las tentaciones de Satanás. Él veía la muerte, veía la enfermedad, veía la opresión,
Veía la tristeza, el dolor, todo lo que nosotros vemos a diario. Pues en esa época no había coronavirus, pero habían otras enfermedades que había a veces hacían escabechina cuando llegaban a una comunidad. Jesús tuvo que haber visto eso. Y a pesar de eso, obedeció a Dios en todo. Y esa obediencia lo calificó para ser el puente entre Dios y la humanidad. Es decir, lo calificó para ser el sumo sacerdote que Dios quería que fuera. Bueno, ¿alguien nos puede leer, por favor, sin perder Hebreos capítulo 5, en Lucas 2:25? Evangelio de Lucas 2:25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lucas 2:25. Lucas 2:25. Pues creo que quedó una por ahí. Espera, a ver, ya les digo. ¿Qué pasa? Porque la de la nueva versión decía había un hombre de Jerusalén que se llamaba Simeón, dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. Sí, pero esa no es la cita. Mira, se está heavy. Pero si no te preguntar. Perdón, es de Lucas 2:40. No es 2:25, sino 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Bien, entonces dice que Jesús crecía. Y Jesús crecía en 4 dimensiones. En sabiduría, es decir, él crecía en la parte intelectual. Y el ser humano, como cualquier, su intelecto iba creciendo. Iba creciendo en la parte física. Entonces él iba ganando estatura a medida que crecía. Iba creciendo en gracia con las personas. Es decir, iba creciendo en su parte o en su esfera social. E iba creciendo también en gracia con Dios, es decir, iba cultivando su relación con Dios. Como cualquier ser humano. Entonces, el hecho de crecer en su relación con Dios lo llevó a practicar el sometimiento y a aprender la obediencia. ¿Qué podemos concluir de este crecimiento de Jesús? Que la vida aquí en la tierra no es pasarla bien. La vida aquí en la tierra no es un centro vacacional. La vida aquí en la tierra es la escuela de la obediencia. Aquí nosotros aprendemos a obedecer a Dios. Y encontré esta definición de fe. Fe es un acto de obediencia a lo que uno sabe que es la voluntad de Dios.
es la evidencia tangible de nuestra obediencia a Dios y a lo que Él dice. Bien interesante esa definición de fe, ¿no es cierto? Y eso me hizo recordar este famosísimo versículo de Romanos 10:17. Yo creo que cualquiera me puede decir Romanos 10:17, ¿no es cierto? ¿Es los que pasaron por crecimiento espiritual? No. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Correcto. Entonces, fíjate que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nosotros escuchamos lo que Dios dice. ¿Cómo escuchamos lo que Dios dice? Cuando escuchamos los sermones, cuando estamos leyendo la Biblia, meditando la Biblia, proclamando la Biblia. Estamos escuchando lo que Dios dice. Ahí entra en acción nuestra voluntad. Yo decido confiar en lo que Dios dijo. Confío en lo que Dios dijo. Es decir, yo tomo la decisión de considerar que lo que Dios dijo es válido. Y una segunda decisión, como lo considero válido, lo acepté como válido, lo voy a obedecer, lo voy a poner en práctica. Y eso resume la vida de un ser humano. Nosotros escuchamos las palabras de Dios, tomamos la decisión de confiar en esas palabras y luego tomamos la decisión de obedecerlas, de ponerlas en acción en nuestras vidas. Por eso podemos decir que la vida terrenal es la escuela de la obediencia. Encontré también este gráfico que resume los capítulos 3 al 6 de Hebreos. Y tiene que ver con nuestra relación con Dios y su palabra. Nuestra relación con Dios se puede comparar con la vida de Israel en su viaje de Egipto a la tierra prometida. Pero en medio, el camino estaba rodeado por un desierto. Y desde el Sinaí hasta la entrada a la tierra prometida, al paso de una caravana tan grande se podían gastar más o menos 11 días, póngale 2 semanas. Pero Israel terminó gastándose 40 años. ¿Por qué? Ellos oyeron las palabras de Dios, empezaron a darle vueltas a la palabra de Dios, pero nunca tomaron decisiones serias en relación con esa palabra de Dios. Entonces, cuando usted no toma una decisión seria en la práctica, usted está tomando una decisión. Y es la decisión de no confiar. Pero si usted no confía, pues tampoco va a obedecer. Los israelitas vieron la columna de fuego, vieron la nube guiándolos, vieron cómo se abrió el mar rojo, vieron cómo Dios destruyó el ejército del faraón en el mar rojo, vieron la manifestación de la presencia de Dios en el monte Sinaí. Y cuando tuvieron que llegar al momento de la decisión en Padan Aram, perdón, en Cades Barnea, pues no decidieron.
Quisieron, pues la única decisión que tomaron fue salir corriendo para Egipto otra vez. Pues no decidieron confiar en las palabras de Dios, decidieron desconfiar de las palabras de Dios. Entonces, si nosotros nos quedamos solamente en oír las palabras de Dios, pues es muy probable que terminemos como los israelitas. Ellos habían escuchado las palabras de Dios, pero el quedarse solamente con escuchar los llevó a estar dando vueltas durante 40 años por el desierto. ¿Cómo ve su vida? ¿Usted siente que su vida es estéril, es seca? ¿Se ha sentido así en algún momento de su vida? Si se ha sentido así, pues usted está en Cades Barnea, como hablábamos hace 8 días, en el valle de la decisión. Y Dios está esperando que usted tome una decisión. Si usted no decide, inevitablemente terminará otra vez en el desierto. Pero si usted escucha las palabras de Dios, toma la decisión de confiar, ahí es cuando usted dice, tengo una promesa bíblica. Usted acepta esa promesa, cree, o decir, cuando yo digo cree en la promesa o en la palabra de Dios, es porque ahora usted tiene la seguridad de que de alguna manera Dios va a hacer lo que le dijo que iba a hacer. Y cuando usted tiene esa certeza, usted pasa del desierto a la tierra prometida. Pasa de la aridez y la esterilidad al reposo o al descanso de Dios. Y en la medida en que usted haga esa transición del desierto al reposo de Dios, pues lo que se va a ver es que usted tiene una vida cristiana madura y va a ser un cristiano estable a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades de este mundo caído. Alguien que nos lea, por favor, Hebreos 10, versículos 19 al 21. Aquí tenemos la interpretación de lo que acabamos de decir. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Él es nuestro gran sacerdote, encargado del santuario que está en el cielo. Bueno, el santuario como tal tenía 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo no tenía una puerta, sino que tenía un velo que daba al patio donde estaba el altar de los sacrificios y el lavacro o mar de bronce. Usted entraba, encontraba la mesa de los panes de la proposición, encontraba el altar de oro, pero al fondo encontraba otra cortina, un velo. Pero en ese velo habían labrados en hilos de oro 2 querubines. Eso significaba que nadie podía entrar más allá de ese velo. El único que podía entrar más allá de ese velo era el sumo sacerdote
de la familia de Aarón una vez al año en el día de la expiación, el famoso Yom Kippur, que era como el punto culminante de las fiestas que se celebraban en la semana de la Pascua. ¿Sí? Entonces, él sacrificaba el cordero pascual, recogía la sangre con estos dos dedos, con el índice y el dedo medio, metía la mano en el tazón de la sangre y untaba los cuernos del altar de bronce con esa sangre, y luego entraba al lugar santo con la mano untada con la sangre, metía la mano en el altar de oro, que era el altar del incienso, y lo primero que tenía que entrar él era la mano con la sangre y el incienso. Y luego sí entraba él. Cuando llegaba, el único mueble que había ahí era el arca de la alianza con la tapa de oro que se llama propiciatorio, y sobre esa tapa derramaba la sangre del cordero. Pues obviamente esa sangre tapaba o cubría totalmente la tapa del arca. Pero ¿qué había dentro del arca? Entre otras cosas, una copia, o la copia que Dios le dio a Moisés de la ley en las tablas de piedra. ¿Qué quería decir eso? Que la sangre del cordero había cubierto las transgresiones del pueblo de Israel en contra de la ley de Dios dada en el monte Sinaí. Y eso se llama expiación. Expiar quiere decir cubrir. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote. Nadie podía entrar a ese lugar sino el sumo sacerdote, y solamente un día al año, en el día de la expiación. Pero cuando Jesús murió, los evangelios relatan que el velo del templo, es decir, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó, y es curioso el detalle. Ellos dicen que se rasgó de arriba a abajo. El hecho de que el velo se rasgara de arriba a abajo quiere decir que el camino se estaba abriendo desde Dios hacia los hombres. Ya no había esa separación entre Dios y el hombre. Jesús recibió todos los pecados del mundo cuando estaba en la cruz. ¿En qué momento? Cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso era algo que él nunca había experimentado. Pero el pecado hizo separación entre Jesús y el Padre. Y para Jesús eso fue lo terrible. Lo terrible no era estar ahí clavado en la cruz, pues eso duele mucho. Pero lo terrible para Jesús era estar separado del Padre. Nunca había estado separado del Padre. Y el pecado lo separó. Jesús murió espiritualmente. El velo simboliza el pecado y el juicio de Dios sobre el pecado, porque habían dos querubines de oro. Cuando Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso, la entrada al paraíso la custodiaba un querubín con una espada de fuego, para que los seres humanos nunca volviéramos a entrar a ese jardín. Ese jardín es la presencia de Dios. Pero ahora Jesús cargó nuestro pecado en la cruz. El pecado nuestro fue juzgado y pagado en la cruz. Pero fíjense que Jesús resucitó antes de levantarse de la tumba. ¿Por qué? Porque después, cuando el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús decidió confiar en el Padre, confiar en lo que había dicho el Padre, pues él sabía que de alguna manera el Padre iba a resolver esa situación, esa separación.
que se iba a producir, esa ruptura en la divinidad. Y el hecho de que el velo se haya rasgado quiere decir que Jesús abrió un camino, construyó un puente que conecta a la humanidad con la presencia de Dios. Pero el puente no es el Papa. El puente no es el pontífice del Imperio Romano. El puente es Jesús. Él es nuestro pontífex máximos. Él es el único puente que puede cruzar el abismo del pecado y llevarnos directamente a la presencia de Dios. Por eso el versículo 21 dice que tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Ya no somos enemigos de Dios, somos la familia de Dios, en virtud de todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Por eso ahora nuestras oraciones, cuando las hacemos en sumisión y obediencia, llegan a la presencia de Dios directo, como llegaba el incienso del altar de oro. Ahora, cuando entendemos esto, tenemos una responsabilidad. Tenemos que tomar una segunda decisión, que es obedecer. Entonces, alguien, por favor, puede ir a Hebreos capítulo 6 para leer los versículos 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. 6.1, ¿sí? Hasta el 3. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Amén. Entonces, mire, cuando una persona es novata en su relación con Dios, ¿qué tiene que aprender? Aprender la doctrina del arrepentimiento, aprender que la salvación es por gracia y no es por obras, aprender a confiar en Dios, aprender sobre el bautismo en agua, sobre el bautismo con el Espíritu Santo, sobre la imposición de manos, sobre la resurrección, sobre la segunda venida de Jesús, etc. Y fíjense que esto es lo que uno enseña en los cursos de crecimiento espiritual. Los cursos de crecimiento espiritual son el discipulado básico, pero nosotros no nos podemos quedar ahí. Tenemos que profundizar más en nuestra relación con Dios. Y uno de los propósitos del escritor de la carta a los Hebreos era ayudarle a sus lectores a ir más allá de las doctrinas básicas para que avanzaran hacia la madurez, para que crecieran y se estabilizaran en su relación con Dios. ¿Alguien puede leer, por favor, los versículos 4 al 6? Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentir, al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos
lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Bueno, ¿qué está diciendo ahí? Entonces, mire, cuando nosotros entendemos estas bases doctrinales y nos apartamos de Dios, ya no hay nada más que Dios pueda hacer por nosotros. Es decir, bueno, listo, creer en Jesucristo no me funcionó. Dios, otra estrategia. No, no hay más estrategias. La estrategia de Dios para que nosotros seamos salvos es solamente a través de Jesucristo. Y cuando usted se aparta de Jesucristo a buscar otro camino, habiendo conocido la salvación de Jesús, usted se está convirtiendo en un apóstata. Entonces nosotros tenemos dos opciones cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios. Recuerde que Jesús es la palabra viva de Dios. Yo puedo conocer acerca de Jesús, conocer todo lo que Jesús hizo a mi favor, conocer las doctrinas básicas, pero si no tomo decisiones en relación con esas palabras de Dios, inevitablemente me voy a ir resbalando hasta apartarme y me convierto en un apóstata. Esa es la primera opción. La segunda es, tome en serio lo que Dios está diciendo. Confíe en que lo que Dios está diciendo es lo que Dios va a hacer. Y obedézcalo. Entonces, cuando yo hago eso, cuando yo como creyente tomo esas dos decisiones, mi vida espiritual se va a estabilizar y voy a empezar a tener verdadera paz, la paz de Dios. Recuerden la oración de Jesús por sus discípulos en Juan capítulo 16. Jesús les decía, yo les doy mi paz, pero no como el mundo la da. La paz de Jesús es muy diferente a la paz que pretende ofrecernos el mundo. La paz de Jesús es una paz verdadera. Y es la paz que nos lleva al crecimiento espiritual, a la madurez, a la estabilidad en nuestra relación con el Dios vivo. Entonces, usted ha estado escuchando estas verdades importantísimas de la palabra de Dios. Y tiene delante de sí mismo dos caminos. ¿Qué camino va a escoger? Cuando finalmente, después de 40 años de vagar por el desierto, Israel volvió a llegar a Cades Barnea, es decir, a la entrada de la tierra prometida, Josué les dijo, yo estoy poniendo delante de ustedes dos caminos, la vida y la muerte. Escojan la vida. Dios está poniendo hoy dos caminos delante de nosotros, la vida y la muerte. Y Dios por medio de Jesús dice, yo les recomiendo que escojan la vida. ¿Cuál es la vida? Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es solamente por Él. ¿Qué decisiones va a tomar? Tenemos que tomar decisiones. Y el hecho de no tomar decisiones, pues es una decisión. Hoy es necesario, es importante la clase de decisiones que vamos a tomar. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que sea mostrándonos dónde hemos sido desobedientes. Complicada la preguntación, ¿no?
Vamos a preguntarle al Señor dónde no le hemos creído y dónde no hemos obedecido. Pues vamos a orar por esos lados. Señor Jesús, nosotros en esta noche queremos